Bochornoso lo que ha ocurrido hoy en la Comisión Permanente, pero antes de eso tenemos información de último minuto porque el Poder Judicial ya fijó la fecha para la lectura de sentencia contra Martín Vizcarra. Este miércoles 26 de noviembre, el colegiado, como vemos en pantalla, la Corte Superior Nacional va a anunciar su decisión final en el proceso contra el expresidente de la República, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, por el delito de cohecho pasivo. ¿Cuándo exactamente se va a dar? Bueno, el miércoles 26 de noviembre a partir de las 9 en punto de la mañana en la sede Zavala del Poder Judicial. Ahí se va a determinar finalmente la responsabilidad para Martín Vizcarra y el juzgado dará lectura de su fallo. Seguramente podría ser un poco prolongado el tiempo debido al delito y debido también a la condición de expresidente de Martín Vizcarra, pero se espera que ese día ya se pueda conocer la sentencia oficial, Pao, en este caso tras haber culminado ya la etapa del juicio oral. Muy bien, ya tenemos fecha entonces, así que el 26 de noviembre a las 9 de la mañana ya sabremos finalmente qué pasará con Martín Vizcarra, correcto, el futuro de Martín Vizcarra. Y además, Pau, es interesante porque aquí se abren dos posibilidades, ¿verdad? Que el juzgado sentencie de manera condenatoria a Martín Vizcarra o finalmente lo absuelva. Si ocurre lo primero, también se abren dos posibles caminos, que el juzgado diga, ok, Martín Vizcarra va inmediatamente a prisión y lo trasladen al penal de Barbadillo, en centro penitenciario donde acuden los expresidentes de la República, o también hay otra posibilidad, según nos ha explicado el abogado penalista James Rodríguez, y es que se ejecute la sentencia, pero de manera suspendida, mientras una segunda instancia, la Corte Suprema, ratifique lo que ha dicho la primera instancia sobre una posible sentencia contra Martín Vizcarra. Ahora, ¿se podría dar la figura, como hemos visto en casos de otros expresidentes de otros países del mundo, ojo, como lo que vimos con Sarkozy, ¿no? Que finalmente fue sentenciado, fue enviado a prisión y a los pocos días fue liberado? Bueno, va a depender de lo que diga la segunda instancia en este caso. Seguramente, si Martín Vizcarra es sentenciado, es condenado por el delito de cohecho pasivo, su defensa va a apelar a esta decisión. Tras esa apelación, lo tiene que revisar una segunda instancia, que en este caso sería la Corte Suprema, que va a tener que definir también sus propios plazos, teniendo en cuenta la carga procesal que tienen, para definir justamente esa situación, esa solicitud de Martín Vizcarra. Ojo, estamos hablando de posibles escenarios. Claro. No nos adelantemos todavía porque quizá la decisión pueda también ser contraria, ¿no? En realidad caben todas las posibilidades. Ahora, y puede pasar lo que sucedió con Ollanta Humala, ¿no? Que en primera instancia fue a prisión y continuó. Exactamente. Vamos a escuchar qué te parece lo que nos dijo esta mañana, hace minutos nada más, el abogado penalista James Rodríguez sobre la sentencia que dará el juzgado este 26 de noviembre contra Martín Vizcarra. Adelante. El día de la lectura de sentencia se pueden presentar dos vertientes. La primera, una vez leída la parte decisoria, es facultad del tribunal poder ordenar la ejecución, en caso que sea condenatoria y con prisión preventiva, la ejecución de forma inmediata el día de la lectura, ordenando la detención en ese momento del señor Vizcarra. O también puede esperar que sea esta sentencia confirmada, en caso que sea, digamos, condenatoria con prisión efectiva, que sea confirmada por el superior jerárquico y una vez ratificada por el superior, entre en vigencia y se ordene, en este caso, el internamiento del señor Vizcarra y en caso de no encontrársele, entonces ordenar su ubicación y captura conforme a ley. Ahí están entonces los posibles escenarios, Pau, para lo que va a ser ya la lectura de sentencia. Y bueno, de ser condenado, Martín Vizcarra sería el cuarto expresidente de la República justamente en purgar prisión en el penal de Barbadillo. Hemos elaborado un cuadro solamente para recordar un poquito quiénes son los otros expresidentes que de hecho ya han sido también sentenciados. Uno de ellos fue Alberto Fujimori, ya fallecido a 25 años de cárcel por los casos de crimen, ¿verdad?, durante su gobierno. Tenemos también a Alejandro Toledo, 20 años y 6 meses de cárcel, fue condenado en el año 2024 por lavado de activos. Y también el caso del expresidente Ollanta Humala, quien fue sentenciado a 15 años de cárcel en abril de este año.
¿no? Bueno, ahí faltaría agregar a Pedro Castillo, que en ese momento está en prisión, pero por otro caso, ¿no? Que fue por este intento de golpe de Estado. La diferencia es que Pedro Castillo tiene prisión preventiva, por eso correcto. no lo hemos colocado en esta gráfica de expresidentes sentenciados, pero ojo también porque podría ser incluso el quinto presidente en incluirse en esta lista, porque ya en diciembre se daría también su sentencia, la lectura del fallo por este juicio oral que se le imputa el delito de rebelión. Y recuerdas que se abrió todo este debate cuando a Martín Vizcarra también lo mandaron con prisión preventiva, que ya no había espacio en Barbadillo para otro expresidente. Sí, por eso lo enviaron al penal de Ancón, luego de una calificación polémica de parte del INPE, lo retornaron al penal de Barbadillo y finalmente terminó saliendo en libertad. Recordemos un poco, Pau, ¿qué te parece lo que dijo Martín Vizcarra en esta exposición, en estos minutos que se le dieron en la etapa de alegatos de clausura, ya a puertas de una posible sentencia? Adelante. Yo soy inocente, completa y absolutamente inocente de los hechos que hoy se están viendo. Y si confío en la justicia es que confío en que van a valorar toda la intervención de la Fiscalía, de la Defensa y van a actuar de manera correcta. Por eso que nunca se ha pasado por mi cabeza la posibilidad de una fuga. Hoy, cuando ingresaba, un periodista de Willax me dijo de que habían visto mi carro ayer en la Embajada de México, que si no me voy a asilar en la Embajada de México. O sea, eso es noticias tendenciosas y equivocadas de todos los días. En estos 5 años que han pasado, yo he sufrido varias sentencias. O sea, no he necesitado que ustedes se pronuncien para ya estar perjudicado, porque permanentemente he estado sujeto a un cuestionamiento de diversos medios de comunicación que atribuían los supuestos delitos que hablaba el Ministerio Público como hechos reales. Y entonces, ya por mucha gente, yo ya he sido sentenciado, he sido declarado culpable. ¿Qué va a pasar en los próximos días con Martín Vizcarra? Tenemos por delante 6 días para el 26 de noviembre, fecha donde el Poder Judicial va a leer oficialmente su fallo respecto a esta acusación por el delito de cohecho pasivo, pero imaginamos, Pao, que el fiscal Germán Juárez Atocha, representante del Ministerio Público, seguramente querrá que se tomen algunas medidas de prevención, porque estamos ya a puertas de una posible sentencia y como ha ocurrido antes, cabe la posibilidad, y eso es una situación real porque ha ocurrido, de que los políticos que están cerca de ser sentenciados o fuguen o finalmente terminen asilados en alguna embajada. Martín Vizcarra dice que no. Ha mencionado que le han preguntado, ¿no? Una vez que ingresó a esta audiencia, que habían visto su vehículo cerca de la Embajada de México, él ha negado esa posibilidad, pero ya hemos visto tantas veces. Tampoco lo va a decir si se le hubiera pasado por la cabeza, ¿no? Exactamente, ha pasado tantas veces que políticos han dicho que se van a quedar aquí a hacerle frente a la justicia y finalmente terminaron huyendo o asilándose en alguna embajada.